Hoy es el día del seminario bíblico de evangelización y vamos a llevar. Sí, en esta noche vamos a buscar el libro Génesis capítulo 12. El libro Génesis capítulo 12 vamos a buscar. Según mi Biblia, página 14 está Génesis capítulo 12. Sí, verso 12, capítulo 12, verso 1. Si yo leo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Sí, hasta aquí leímos. Sí, aquí realmente está hablando, ¿verdad? Primer pieza del pueblo de Israel, ¿verdad? Dios eligió a un hombre llamado Abraham como fundador, más bien, ¿verdad? Si fundador verdadero de Israel sería Jehová, ¿verdad? Jehová Dios, pero Dios como eligió como primer pieza a Abraham. Por medio de Abraham Dios promete de que iba a formar, ¿verdad?, una nación grande, y también se va a levantar muchos reyes, y también esa nación va a ser, ¿verdad?, también fuerte y numerosa también final, ¿verdad? Y realmente ya Dios eligiendo un hombre llamado Abraham, y también nos muestra muchas, ¿verdad?, detalles de la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Por medio de Abraham, Dios habla y también muestra quién es el Dios. Y por medio de la descendencia de Abraham, Israel, ¿verdad?, Dios nos manifiesta de una forma también muy detalle y también, ¿verdad?, y claramente, ¿verdad?, la presencia de Dios, ¿verdad? Dios realmente es el verbo. Entonces, por medio de cada palabra que está, ¿verdad?, bien manifestada, ¿verdad?, realmente nuestro Dios siempre manifiesta, ¿verdad? Y por eso hoy, y hablando un poco de detalle de Abraham, y también formación de nación, la cual se llama Israel, y también profundizando, ¿verdad?, de la profecía que está escrita según el pueblo llamado Israel. Ahí podemos aprender muy bien quién es nuestro Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa en nuestra vida también, ¿verdad? Y realmente ese pueblo, como todas las naciones, todo el mundo entero siempre habla, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Es pueblo de milagro, pueblo y maravilloso, ¿verdad? Ningún pueblo puede ser similar a Israel, porque Israel es un pueblo y realmente está bien amparado por Dios, totalmente formado por Dios, y también está, ¿verdad?, y guiado por el Dios, ¿verdad?, perfecto. Entonces, así que nuestro Dios realmente, por medio de Israel, habla mucho, ¿verdad? Habla mucho a nosotros, ¿verdad? Y llegan, ¿verdad?, el pueblo de Israel hasta formación de ser un imperio hebreo, ¿verdad? Y también llegan ser fracasado, pero de alguna forma completamente desarmado y destruido, y también, ¿verdad?, esparcido todo el mundo por diáspora. Pero maravillosamente la palabra de Dios que se habían dicho
con respecto al pueblo de Israel, nunca cae ni un tilde ni un punto, ¿verdad? Por eso hoy en día nosotros ya sabemos que Israel está, ¿verdad?, bien puesto en el mapa mundial desde el año 1948, ¿verdad? Antes de ese año, 1948, más exactamente al día 14, ¿verdad?, de mayo, en el año 1948, no existía, ¿verdad?, en el mapa mundial, ¿verdad?, Israel no existía como un estado o como una nación jamás. Pero realmente Dios, ¿verdad?, que nunca abandona, ¿verdad?, su pueblo. Entonces, y a su debido tiempo, conforme a la palabra profética de nuestro Dios, y pueblo de Israel ya regresa a su tierra también, ¿verdad? Por eso hoy, sobre este detalle, y también hablemos. Hoy en día ya 2020. Y también, ¿verdad?, también tiene su función del pueblo de Israel, ¿verdad?, hasta hoy. Y también, como, ¿verdad?, nosotros decimos que es Israel, pueblo de Israel, es el reloj profético de Dios, ¿verdad?, realmente. Entonces, por observar, ¿verdad?, al pueblo de Israel, en qué reloj estamos, en qué hora de Dios estamos, ¿verdad? Este reloj llamado Israel nos muestra, ¿verdad?, muy claramente también. Aún, ¿verdad?, el pueblo de Israel tiene mucho sentido para nosotros y a nivel, ¿verdad?, y como un país y elegido por Dios, ¿verdad?, para señal para todo el mundo entero, ¿verdad? En este punto también vamos a profundizar hoy también, ¿verdad? Y aquí nosotros viendo Génesis capítulo 12, ¿verdad?, podemos ver que Dios ya había hablado, ¿verdad? Génesis capítulo 12, verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Desde cuándo Jehová había dicho a Abraham que llegara a esta tierra donde Dios mostrará? Realmente desde cuando Adán estaba, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Cuando estaba en tierra de Ur, ¿verdad? Tierra de Caldea, Caldeo de Ur y Caldea de Ur, ¿verdad? Ahí realmente en tierra Mesopotamia, Abraham estaba con su padre Taré, ¿verdad? Taré, como dice Josué capítulo 23, ¿verdad? Él era idólatra. Entonces servían otros dioses extraños. Entonces Abraham, hijo de Taré, ¿verdad?, idólatra, ¿verdad?, que servían otros dioses, otro lado. Entonces Abraham también como seguidor de su padre, y no puede evitarse ser, ¿verdad?, como un idólatra, ¿verdad?, y sirviendo a otros dioses, porque Abraham totalmente era ignorante de Dios verdadero, ¿verdad?, porque él estaba bajo cobertura de la ignorancia y también incredulidad, ¿verdad?, siguiendo paso de su padre Taré, y final él también estaba caminando en este paso. Pero Dios es el que eligió a Abraham, llamó, ¿verdad?, por su palabra. Pero Abraham, ¿verdad?, no hace caso directamente por seguir la voz de Dios directo. No hace caso seguir la voz de Dios directamente. Como dice Hechos capítulo 7, ¿verdad?, en la prédica de Esteban, ¿verdad? Esteban es uno de 7 diáconos que fueron nombrados en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Entonces él predicando en el Evangelio, hablando, ¿verdad?, crónicamente detalle de la historia de Israel, conforme a toda la promesa de Dios, ¿verdad? Y final él con el Antiguo Testamento conecta con Jesucristo, ¿verdad? Porque Cristo vino cumpliendo cada paso bíblico, ¿verdad? Cristo ya nace a su debido tiempo y final él cumplió toda la ambición con la cual él vino aquí en la tierra hasta morir en la cruz y resucitarse y subir al cielo, dejando la promesa de que iba a volver aquí a la tierra para su iglesia, para arrebatarla, para llevarla a su iglesia como la novia de él. Cristo preparando su morada celestial en la casa del Padre, él iba a volver, ¿verdad? Entonces está hablando muy detalladamente sobre el tema de la venida del Señor Jesucristo, según cuál, ¿verdad?, promesa Cristo tuvo que venir. Pero la acción del pueblo de Israel era completamente errónea, ¿verdad? Y también con su maldad, con su altivez, y realmente al final termina asesinando a Cristo. Pero Cristo con su muerte final cumple su plan, que era la salvación al mundo entero. Porque sin que Cristo muriera como Mesías, ¿verdad?, cargado el pecado del mundo como Cordero de Dios, realmente no se iba a cumplir y el Evangelio, ¿verdad?, para la redención del mundo entero. Por eso
aún, ¿verdad? Pueblo de Israel, ¿verdad? Irónicamente ellos mataron a Cristo final. Aunque ellos, ¿verdad? Cometieron grave, ¿verdad? Error hasta matar a Mesías, enviado de Dios, ungido de Dios, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Final, en totalidad, ¿verdad? Usando hasta su rebeldía, su maldad y su incredulidad también final. Jehová Dios con su poder y autoridad cumple su salvación para el mundo entero, ¿verdad? Pues ahí se ve una sabiduría tan profunda y grande. Entonces él, ¿verdad? Y diácono y Esteban de la iglesia Jerusalén, ¿verdad? No estaba pinchando a ellos para condenarlo. Final, ¿verdad? Mostrando su maldad como asesino del, ¿verdad? Cristo, ungido de Dios, Mesías de Dios, ¿verdad? Final, por medio de descubrimiento de su maldad, que eran tan errónea y engañado por el diablo, y por medio de esa maldad querían manifestar la misericordia de Cristo que alcanzó a ellos. Por la muerte de Cristo pagó una vez para siempre, ¿verdad? Por el precio del pecado del mundo entero, ¿verdad? Querían mostrar esa salvación y liberación hecha por nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo de Israel, ¿verdad? Y los judíos oyendo la prédica hasta, ¿verdad? Descubrimiento de su maldad y pecado y rebeldía ante Dios, no soportan, ¿verdad? Ese descubrimiento de su, ¿verdad? Suciedad y su oscuridad, su maldad. Y final ellos tomando la piedra terminan matando a Esteban, ¿verdad? Pero en esa prédica también, ¿verdad? Inicia desde, ¿verdad? Hablando de Abraham, ¿verdad? Hechos capítulo 1, no 7, verso 1, ahí empieza Esteban hablando de Abraham. Desde cuando Abraham fue llamado por Dios, desde cuando él estaba en tierra Mesopotamia, ¿verdad? Oyendo, ¿verdad? La voz de Dios, poco a poco se mueve Abraham final pasando a Harán, ¿verdad? Harán significa entrada de calle, entrada de camino significa. Entonces, saliendo de Mesopotamia, ¿verdad? Saliendo de la tierra de Caldeul, ¿verdad? Saliendo y final llegando a Harán como entrada de calle, entrada de camino, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y final viendo que su padre, Taré, muerto, entonces él va, ¿verdad? Llega a la tierra de Canaán. Cuando él llegó a la tierra de Canaán, ¿cuántos años tenía? 75 años. Su mujer, Sara, 65 años. ¿Verdad? Viejo. Siendo 75 años, abandonar su base de vida no es tan fácil. Inmigrarse uno, ¿verdad? Con 75 años para otro país no es tan fácil. Aún hoy en día, ¿verdad? Teniendo todo, casa y dinero y también y boletos de aviones, todo, ¿verdad? Preparado, pero viajar, inmigrando, ¿verdad? De un país a otro país con 75 años no es fácil. Abraham realmente, ¿verdad? Final, confiando en la palabra de Jehová y se movió conforme a la palabra de Dios. Él se fue, ¿verdad? De su tierra, Ur de Caldeo, tierra de Ur de Caldeo, y final llegarán y final, ¿verdad? Él llega en tierra de Canaán, ¿verdad? Pero nosotros, y viendo, ¿verdad? La manifestación de Dios junto con Abraham, siempre se ve por medio de voz, por medio de la palabra, Dios se manifiesta, ¿verdad? Génesis capítulo 12 y Abraham final, ¿verdad? Según la promesa de Dios, él llegó en tierra de Canaán, como dice verso 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Eso fue conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Abraham, ¿cuántos años tenía? Ninguno, ¿verdad? Pero Dios prometió con Abraham formar una nación grande, ¿verdad? Y saldrá, ¿verdad? Saldrá de ti, también reyes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ocurrir, verdad? ¿Cómo podría ocurrir? ¿Cómo puede cumplir esa palabra con respecto a la nación de la cual realmente Dios prometió con Abraham? Abraham no tiene ningún hijo. Su mujer Sarai, ¿verdad? Antes de ser Sara, cambiado su nombre. ¿Y cómo, verdad? Ella podrían tener hijo, siendo estéril, ¿verdad? Siendo aún una mujer joven, estéril. Entonces cuesta más, ¿verdad? Todavía para obtener, ¿verdad? Y hijos siendo vieja.
Pero aquí nosotros podemos ver la palabra de Dios nunca se cambia. La palabra de Dios nunca se cae. Génesis capítulo 13. Aquí, y 12 ya Abraham llegó, ¿verdad? Y final, y se viene de hambre y se escapa a Egipto para evitarle hambre, ¿verdad? Y capítulo 13 y también 14, aquí se ve la separación de entre Abraham y Lot, ¿verdad? Y para mantener o para ganar más su ganado, se separa de Abraham, ¿verdad? Entonces Abraham quedó ya solo, sin Lot, sin familia de Lot. Y Dios, ¿verdad?, sigue hablando con Abraham. Aquí una cosa, algo interesante. Hablando, ¿verdad?, futuro de Abraham y su descendencia también, ¿verdad? Aquí vamos a ver, ¿verdad? Génesis capítulo 15 sería Génesis capítulo 15, verso 13, yo leo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces aquí están hablando a Abraham, ¿verdad? Jehová habla hacia Abraham sobre el futuro de su descendencia. Algo interesante. Abraham, ¿cuántos años tiene? Ninguno. Entonces ahora Jehová está hablando futuro de la descendencia de Abraham. No descendiente solo uno, ¿verdad? Sino descendencia. Está hablando ya pueblo que iba a ser formado con gran número, y también en donde ellos van a quedar, ¿verdad?, esclavizado. Y Dios castiga ese país, ¿verdad?, al cual sirven final, ¿verdad?, el pueblo o descendencia de Abraham. Y ellos saldrán, dice, hasta tiempo, ¿verdad?, bien específico hablan, ¿verdad? 4 generaciones, dice, ¿verdad? Debe haber pasado 4 generaciones, ¿verdad?, en esta tierra ajena, nación ajena, ¿verdad? Ellos saldrán con gran riqueza, dice. Hasta, ¿verdad?, su economía, Dios está hablando, ¿verdad? Ellos salen no con pobreza, sino con gran riqueza. Y sigue Abraham sin ningún hijo, ¿verdad? Abraham sin ningún hijo está oyendo futuro de su descendencia. Aquí nosotros podemos realmente ver, ¿verdad?, y la grandeza de Dios. Dios está hablando de nuestro futuro. Dios está hablando, ¿verdad?, y realmente lo que no vemos absolutamente. Dios, ¿verdad?, habla y realmente con su palabra profética, con su palabra, ¿verdad?, poderosísima, pero ni un tilde ni un punto de ella cae, ¿verdad? Entonces, tal como Él dice, se cumple a su tiempo. Por eso nosotros por esta palabra podemos llegar a ver ese punto también, ¿verdad? Y final, y Abraham, ¿verdad?, engendró su hijo llamado Isaac. Isaac engendró su hijo Esaú y Jacob. Jacob, ¿verdad?, teniendo ya 12 hijos, ¿verdad?, se forma ahí 12 tribus, ¿verdad? En época de Jacob, el pueblo, así descendencia de Abraham, como 70 personas se mudan de la tierra de Canaán a Egipto. Eso es lo que dice, ¿verdad?, aquí Éxodo, el libro Éxodo. Hoy ya vamos a pasar, ¿verdad?, la Biblia para poder ver la corriente, ¿verdad? Entonces Génesis están hablando Abraham, Isaac, Jacob, y hijo de Jacob, Josué, ¿verdad? Y final, ¿verdad?, odiados, aborrecidos por 10 hermanos mayor que José. José se vende, ¿verdad?, por un mercadero ismaelita, ¿verdad? Y final llega como esclavo en tierra de Egipto. Ahí fue, ¿verdad?, vendido a la casa de Potifar, y por, ¿verdad?, y maldad y culpa de la mujer de Potifar, José llega hasta en la cárcel, ¿verdad? Y sin culpa, absolutamente nada culpa de José, injustamente cae en la cárcel. Y ahí, ¿verdad?, encontrando con dos coperos, ¿verdad?, funcionarios del rey, copero y panadero. Y final interpreta el sueño de ellos, que habían tenido ellos, ¿verdad? Y totalmente estaba bien esturbado, ¿verdad? Y por no poder ver, ¿verdad?, ninguna interpretación final, ellos, ¿verdad?, y según su interpretación del sueño, el copero, ¿verdad?, fue recuperado, el panadero fue colgado sobre
hasta sobre madera, final él murió, ¿verdad? Y según esa interpretación del sueño de ellos, por la sabiduría de José final se cumple eso. Entonces, pero guardando esto, cuando tuvo un sueño, Faraón, ¿verdad? Y cuenta. Porque Faraón tuvo sueño, pero no pudo interpretarlo. Entonces, José saliendo de la cárcel cuenta detalle. Y final, ¿verdad? Y se levanta José, se libera de la cárcel cuando él tenía 30 años. Entonces él gobierna en tierra de Egipto, ¿verdad? Época de abundancia y época de hambre, final hasta la muerte, final. Y José, ¿verdad? Y trae su familia, porque ya llegó gran hambre en tierra de Canaán y Egipto, en toda parte de alrededor de Egipto. Entonces la familia de Jacob, como 70 personas, como 70 personas, ellos se mudan, se inmigran, ¿verdad? De la tierra de Canaán a Egipto. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 1, ¿verdad? Entonces, y 70 personas, ¿verdad? Apenas llegando época de Jacob, ¿verdad? Ellos y quedando en Egipto, ¿verdad? Se multiplica, ¿verdad? Se multiplica, pero de una forma demasiadamente grande. Pasando ya apenas 4 generaciones, ¿verdad? 400 años. Entrando, ¿verdad? 70 personas como familia de Jacob. ¿Cuántas personas se hizo? Solo varones, ¿verdad? 600,000 varones. Y esa edad, ¿verdad? De 20 años hasta 50 años son ya adultos casados con su mujer. Se duplica, ¿verdad? Y sus hijos, sus padres que son mayor que 50 años, sus hijos que menor que 20 años, sumando todo, casi llega a 3 millones de habitantes. Ellos ya están en tierra de Egipto, hasta, ¿verdad?, sentir gran amenaza por número tan multiplicado del pueblo de Israel, ¿verdad? Y Faraón que se queda bien asustado por ver número, esa multiplicación del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos como esclavizados trabajan para Faraón como esclavo. Entonces Faraón solo dando de comer puede aprovechar su labor, su trabajo, su obra, ¿verdad? Entonces para él cae muy buena ganancia. Pero como que se crece demasiadamente, su número multiplicado demasiado, tiene gran miedo ¿verdad?, de ellos, Faraón, ¿verdad? Por eso maltrata todavía. Entonces ellos al final declaran ante el Señor orando, ¿verdad? Y esa época, ¿verdad?, ya pasando 400 años que nace Moisés, ¿verdad? También antes de pasar 4 generaciones, ¿verdad?, ya nace Moisés. Y esa época, ya por esa amenaza que sintió, ¿verdad?, Faraón, parte de, ¿verdad?, multiplicación del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces él pone decreto: cualquier varón nace, lo mata, dice. Cualquier varón, ¿verdad? Cualquier varón nace y lo mata. Varón hebreo. Porque él ya no quiere que se multiplique más el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero igual, se multiplica igualmente. Pues ahí se presenta, ¿verdad?, en Éxodo y Cifra y también Púa, ¿verdad? Ellas eran parteras, ¿verdad? No tenían ningún miedo por decreto de Faraón, con temor a Jehová. Ellos siempre, ¿verdad?, permite que nacieran varón hebreo. Y después, ¿verdad?, y ya hasta cambiar el decreto. Entonces cualquier varón hebreo nace, entonces tiene que matar y tiene que tirar en el río Nilo, ¿verdad? Y ahí nace Moisés. Su padre hasta 3 meses lo crían, pero al final, ¿verdad?, haciendo junco, haciendo arquilla de junco, ¿verdad?, poniendo bebé Moisés y, ¿verdad?, deja que vaya por la corriente del río Nilo, ¿verdad? Final, la hija de Faraón, encontrando, ¿verdad?, esa arquilla de junco y destapando y viendo ya un bebé hebreo, ella adopta como su hijo y cría, amamanta, ¿verdad?, y mamá de Moisés, ¿verdad? Ahí se forma la historia de Moisés. Cuando Moisés tenía 40 años, tenía ganas de liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero al final termina matando. Cuando él tenía 80 años, ¿verdad? Cuando él tenía 80 años y viejo, Jehová lo llama. Así que esta obra
de Dios, siempre por el llamamiento de Dios, ¿verdad? No por la decisión de hombre. Yo quiero esto, por eso yo hago. No sucede esto. Dios tiene que actuar, Dios tiene que trabajar. Por eso nuestro Dios promete y siempre cumple su palabra, su promesa, ¿verdad? Cuando Moisés llega a 80 años, ya entonces se cumple 4 generaciones con las cuales Dios había prometido con Abraham. Entonces, ya el Espíritu de Dios trabaja según su promesa. Así el pueblo de Israel ya debe salir. Dios manda como su siervo a Moisés, un hombre viejo. Cuando, ¿verdad? Moisés cuenta en sus Salmos 90, verso 10, la edad de los hombres son 70 años, dice, siendo robusto 80. Entonces en Salmos de Moisés, ¿verdad? Moisés, ya en Moisés mismo, ¿verdad? Cuenta su edad como 80. ¿Qué significa? Como hombre muerto. Dios, ¿verdad? Cuando ya Moisés queda así viejo, inútil, hombre muerto, Dios lo llama. ¿Por qué? Y en obra de nuestro Dios, ¿verdad? No ocupa nada, ¿verdad? Obra humana. Solo Dios dice, Él cumple con su poder y autoridad. Moisés siendo viejo, final, ¿verdad? Corazón bien quebrantado, humillado. Entonces, Dios dice, Él hace caso. Por eso cuando Dios probó a Moisés, ¿qué es lo que pregunta, verdad? ¿Qué es lo que está en tu mano? Señor, una vara. Tírala, dice. Échala. Cuando la echó, se convirtió esa vara en culebra, ¿verdad? Jehová Dios dice, tómala por cola, dice. ¿Sí? Éxodo capítulo 3, cuando viene prueba hacia Moisés, ¿verdad? Tómala su cola de culebra. Moisés, siervo de Dios, ¿verdad? Oyendo la voz de Dios, él toma la cola de culebra. Esa culebra se convirtió en vara, ¿verdad? Jehová dice, con esa vara, tú vas, ¿verdad? Tú vete, dice, a Faraón, para liberar mi pueblo de la mano de Faraón, dice. Final, y Moisés, ¿verdad? Llegando en la tierra de Egipto, encontrando con Faraón, empezó a contar. Déjame, dice, que déjame ir, ¿verdad? Mi pueblo. Se ríe, ¿verdad? Se ríe Faraón. Ahí ya se viene, ¿verdad? Según la palabra de Dios que sale de la boca de Moisés. Se vienen 10 plagas, ¿verdad? Se vienen 10 plagas. Por medio de esas 10 plagas, ¿verdad? Se viene destrucción completamente de Egipto. Y se debilita en Egipto. Ya décimo, ¿verdad? Décima plaga que llegó en tierra de Egipto, que fue matanza de todo primogénitos. Sea de quien sea, toda, ¿verdad? Todo primogénito de egipcios, desde Faraón hasta última servita, cuyo primogénito muerto termina. El día Pascua, ¿verdad? Pasando la noche de la Pascua, y realmente la casa del pueblo de Israel está bien pintada de sangre de cordero, ¿verdad? Dintel y poste. En poste y dintel está pintado sangre del cordero. Entonces el ángel de la muerte pasa de largo viendo esa sangre. Por eso en inglés, ¿verdad? Pass over, ¿verdad? Pass over, brincar, dice pasar brincando. Entonces, ¿dónde está la sangre? Ese ángel de la muerte pasa, ¿verdad? Brincando esa casa sin matar al primogénito. Por eso la sangre del cordero, la cual fue pintada en él en 2 postes y dintel, es la sombra de la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo sería, ¿verdad? Eso se relaciona con la sangre de Jesucristo, también, ¿verdad? Final, en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Final, ¿verdad? Y pasando el día de la Pascua, ¿verdad? En la noche de la Pascua, más bien, se terminan todo primogénito, desde Faraón hasta última servita que mora en tierra de Egipto, ¿verdad? Cuya casa no está pintada de la sangre del cordero, se quedan todos primogénitos muertos. Queda quebrantado el corazón de Faraón, hasta su funcionario, su siervo y todo egipcio. Se hace un luto total, ¿verdad? Pueblo de Israel, según la promesa de Dios, de la cual Dios había dicho en Génesis capítulo 15. Pasando 4 generaciones, saldrán tu pueblo, ¿verdad? De la nación a la cual voy a castigar.
pero saldrá tu pueblo, ¿verdad? Tu descendencia con gran riqueza. Así que pueblo de Israel ya salen del Egipto con gran riqueza y ya están yendo hacia la tierra de Canaán, ¿verdad? Y entonces ellos al final encuentran, ¿verdad? Encuentra el Mar Rojo. Saliendo del Egipto está bien contento, llevando gran cantidad de riqueza. Entonces ellos están bien contentos, dejando su esclavitud ya como liberado total de la mano de Faraón, vuelve a su tierra. Pero en el paso, apenas saliendo del territorio egipcio, ellos encuentran gran mar que está cruzado frente de ellos, el Mar Rojo. Eso es lo que cuenta aquí, y Éxodo capítulo 14, ¿verdad? Éxodo capítulo 14 están hablando sobre cruce del Mar Rojo. Ese punto poquito necesitamos, ¿verdad?, profundizar. Y mucho tiempo, ¿verdad?, y estaban buscando pueblo de Israel también, y hoy en día, ¿verdad?, y desde haber llegado nuestro Señor Jesucristo y entrando en época de Nuevo Testamento, Cristo cumpliendo su y salvación, ¿verdad?, con su muerte y resurrección, y se fue al cielo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, y los judíos tenían gran curiosidad, ¿verdad? ¿Dónde es? ¿Verdad? ¿Dónde es? ¿Dónde cruzaron nuestros padres, ¿verdad?, en el medio de Mar Rojo? También todo creyente cristiano tenía mucho interés, ¿verdad? ¿Dónde es? Y también, ¿verdad?, hasta los católicos también, ¿verdad? Los católicos también estaban muy interesados, porque ellos ya por lo menos tienen mínima base de conocimiento, ¿verdad? El pueblo de Israel cruzó Mar Rojo. Era un lugar, ¿verdad?, bien enfocado, con gran interés de mucha gente que vive aquí en la tierra. ¿Dónde es? Así ellos estaban, ¿verdad?, mucho tiempo. Estaba buscando dónde es, ¿verdad? Pero realmente, y no encontraron exactamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Ustedes cuando ven el mapa mundial, ¿verdad?, ¿qué es lo que pueden ver? Y en el mapa mundial pueden ver que están, ¿verdad?, el Mar Rojo, ¿verdad?, con dos, así, ramas, ¿sí? Divide, ¿verdad?, dividen, ¿verdad?, parte de, ¿cómo se llama?, Egipto, África, y también Medio Oriente, donde está Saudi Arabia, ¿verdad? Se cruzan el Mar Rojo. Pero, y poniendo, ¿verdad?, en el medio, ¿verdad?, península Sinaí, dos ramas a la izquierda, a la derecha. Entonces, y ellos saliendo del Egipto, ¿por dónde cruzaron, verdad? Eso era interés, ¿verdad? Estaban buscando mucho tiempo por dónde pueblo de Israel, ¿verdad?, cruzaron. Y estaban buscando esa parte, ¿verdad?, entre tierra egipcia y península Sinaí. Siempre buscaban, ¿verdad?, para ver algún cruce del pueblo de Israel, pero nunca salía ninguna evidencia de que el pueblo de Israel por ahí cruzaron, porque no deja nada huella absolutamente. Así pasan, ¿verdad?, muchos años, mucho tiempo, ¿verdad? Y final ya, y últimamente, y con buen avance de técnica y ciencia, ¿verdad?, realmente ya pueden ver, ¿verdad?, pueden observar por dónde el pueblo de Israel ya han cruzado, ¿verdad? Final, ¿verdad? Y están hablando, ¿verdad?, y la Biblia, ese punto, Gálatas capítulo 4, por dónde, ¿verdad?, por dónde ellos cruzaron. No entre Egipto y península Sinaí, sino entre península Sinaí y ¿verdad?, esa parte es Saudi Arabia, ¿verdad? Anteriormente ese lugar se llama Desierto Madianita, ¿verdad? Por esa parte de Mar Rojo, el pueblo de Israel cruzaron, pisando tierra seca. Sí, hay absolutamente, ¿verdad?, y metiendo, ¿verdad?, y lobot, y también buceando. Se ve, ¿verdad?, exactamente ese lugar donde la Biblia menciona, ¿verdad? Éxodo capítulo 14. Aquí dice una palabra, y Éxodo capítulo 14, verso 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Mictor y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparé junto al mar, así dice.
pueblo de Israel llegan, ¿verdad? Saliendo del Egipto hasta donde llega. Y llegan ellos, ¿verdad? Entre Migdol y el mar, hacia Falsebón. Por eso otro lado, anteriormente, ¿verdad? Se llama Falsebón. Pero este lado, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y delante de Piairot, ¿verdad? Entre Migdol. Entonces un lugar, hoy en día se llama ese lugar Nuevai, ¿verdad? Nuevai Beach se llama. Costa Nuevai. Esa Nuevai, ¿verdad? Una costa bien amplia, ¿verdad? Pueden caber más de 3 millones de personas. De ahí, ¿verdad? Ellos cruzan el Mar Rojo para otro lado. Sí, geográficamente está bien preparado. Hoy, ¿verdad? Y mostrar por Facebook, ¿verdad? No puedo mostrar cada, ¿verdad? Y datos que yo preparé, ¿verdad? No puedo mostrar todo, pero y realmente ese lugar, ¿verdad? Entre Nueva y Beach, Costa Nueva y otro lado, ¿verdad? Y Saudi Arabia, entonces se encuentra un lugar donde pasaron el pueblo de Israel dejando huella y evidencia total. Porque buceando hoy en día científico, ¿verdad? Hasta mandar robots para observar, ¿verdad? Suelo del mar, esa zona. Se encuentra, ¿verdad? Realmente muchas imágenes de, ¿verdad? Y carro, rueda de carro, eje con rueda quebrada, ¿verdad? Ahí se ve, pegado ahí corales, ¿verdad? Se forma. Madera sí se pudre, ¿verdad? En el medio del mar, pero corales encima de madera pegado y se mantiene su forma. Por eso, según forma de corales que está bien formado en esa zona, se nota que, ¿verdad? Están, ¿verdad? Gran evidencia y huella donde pasó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Detrás del pueblo de Israel llegaron faraón y ejército egipcio, ¿verdad? Para perseguirlo y matarlo. Final ellos se meten en el medio del mar, mientras que el pueblo de Israel cruzan en el medio de muro de agua del Mar Rojo, ¿verdad? ¿Quién puede hacer? ¿Quién puede levantar muro de agua del mar? Nadie. Solo Dios con su milagro, con su poder, ¿verdad? Según su potencia realmente hace muro de agua, así dividiendo agua con gran viento. Cuando Moisés indicó con su barra, ¿verdad? Dividiendo el agua, ¿verdad? En el medio de pared de agua del Mar Rojo, Dios permite que su pueblo cruzara, ¿verdad? Pisando tierra seca para otro lado. Así que, ¿verdad? El ejército faraón, ejército egipcio, probando a Dios, también ellos se meten en el medio. Pero al final, cuando Moisés, viendo ya el último pueblo de Israel, pasa cruzado total, entonces él indica con su vara hacia mal. Y se unen mal y se mueren todos ellos. Ya murieron todos, ¿verdad? Por eso acá, Éxodo capítulo 14 dice, versículo 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado detrás ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los egipcios de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así que, ¿verdad? Pueblo de Israel, ¿verdad? En el medio del muro de dos muros de agua, ellos pisando tierra seca cruzaron perfectamente. Pero Faraón y su ejército, todos se murieron, ¿verdad? Dentro del agua, dejando carro quebrantado. Y porque acá dice una palabra, acá dice Éxodo capítulo 13, en el 14, versículo 24, dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna del fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ello contra los egipcios. Pero Dios, ¿verdad? Quitando hasta ruedas para que no escaparan.
Dios pelea contra ellos para matar a todo, pero de una forma completa. Hasta Faraón murió también con todo el ejército egipcio final ahí, ¿verdad? Entonces, todo su arma, ¿verdad? Carro y todo se quedan quebrantados y en el medio del mar, ¿verdad? Y quedan destruidos, total. Y pasando tiempo, ¿verdad? Desde Moisés hasta hoy, ¿cuántos años? 3.500 años pasa. Entonces, corales se pegan, ¿verdad? Y se forma su forma. Según forma de eje quebrado y rueda de carro. Y también ahí se encuentran, ¿verdad? Y alguna rueda torado, ¿verdad? Entonces ahí no se pega. Coral no se pegan con oro, ¿verdad? Solo con piedra o madera, ¿verdad? Sí pueden formarse, pero no se pega con oro. Entonces, hasta rueda, ¿verdad? Torado de oro, ¿verdad? Entonces ahí y se encuentra en ese lugar. ¿De quién sería? ¿De quién carro sería esa rueda torada? Rueda de, ¿verdad? Carro de Faraón. Por eso realmente exactamente se encuentra evidencia total, ¿verdad? Como donde cruzó el pueblo de Israel, ¿verdad? En el medio de muro de agua del Mar Rojo, pisando tierra seca. Pero Faraón y su ejército, todos fueron, ¿verdad? Y ahogado total y murieron. Ahora, ¿verdad? Y total, y la ciencia descubre ese punto, porque ya puede entrar y pulsear y enviar, ¿verdad? Cámara de robot, entonces, y robot de cámara, ¿verdad? Entonces pueden investigar total. Sí, exactamente ese lugar, el pueblo de Israel cruzó, ¿verdad? Por 40 años. Ellos no estaban andando en el medio de Península Sinaí, ¿verdad? Iglesia Católica final, ¿verdad? Dice, como que ellos no saben por dónde, entonces final, ¿aquí hacemos? Esa península llamamos Península Sinaí, donde el pueblo de Israel cruzaron, ¿verdad? Por 40 años. No nos sirve nada esto. La Biblia dice, ¿verdad? Gálatas dice, ¿verdad? Cuando apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando sobre dos pactos, pacto de la gracia y pacto de la ¿cómo se llama? La ley, ¿verdad? Ahí hablando sobre Sara y también Agar, ¿verdad? Agar es una mujer egipcia, sierva, ¿verdad? Sierva de Sara, hablando sobre dos pactos, comparando con dos mujeres. Sara, mujer libre. Agar, mujer, ¿verdad? Esclava, simboliza la ley, ¿verdad? Porque por la ley uno termina final, ¿verdad? Esclavizado, ¿verdad? Bajo obra, ¿verdad? Por eso ahora, y hablando sobre este dos pactos, pacto de la gracia que viene por Cristo y pacto por la obra de la ley que viene por Moisés, ahí se menciona Pablo, ¿verdad? ¿Dónde era, verdad? Y el monte Sinaí. Entonces acá, Gálatas capítulo 4 dice una cosa así, versículo 21, Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, Agar, ¿verdad? El otro de la libre, de Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pues hablando de Agar, ¿verdad? Y se menciona ahí, ¿verdad? El lugar donde recibe Moisés la ley. ¿De dónde Moisés recibe la ley? En el monte Sinaí. ¿Dónde está el monte Sinaí? Iglesia Católica, ¿verdad? Por su propia manera, ¿verdad? Y definió, ¿verdad? Ahí sí, claro, vamos a hacer península Sinaí, ¿verdad? Esa península es el tercero donde pueblo de Israel cruzaron. Y final, ¿verdad? Moisés recibió su, ¿cómo se llama? Mandamientos. Así según, ¿verdad? Su parecer, ¿verdad? Dijeron directamente, ahí vamos a hacer. Por eso final es península Sinaí. Hasta hoy se llama, ¿verdad? Ese península Sinaí que se encuentra entre el Mar Rojo.
ahí era monte de Sinaí. No, así no, ¿verdad? Monte de Sinaí no fue en península Sinaí. Si a un pueblo de Israel estuvieran cruzando en península Sinaí, no se hizo éxodo. Éxodo significa salir del Egipto. Entonces, como estando en Egipto, ¿cómo no puede decir que está en Egipto? Fuera de Egipto, éxodo, no se puede decir, ¿verdad? Península Sinaí no fue, sino en tierra madianita, ¿verdad? ¿Dónde pasaron el pueblo de Israel? Exactamente cruzando Mar Rojo, ¿verdad? Entre península Sinaí, madianita, tierra, desierto madianita, ¿verdad? Y de ello pasan en el medio del, ¿verdad? Tierra Saudi Arabita. Entonces ahí, ¿verdad? Se encuentra monte Sinaí, ¿verdad? Por eso hoy en día los científicos arqueólogos, ¿verdad? Están encontrando exactamente el monte Sinaí, cuya cumbre está bien quemada, porque ahí Dios manifiesta por medio del fuego hablando con Moisés. Debe haber pasado 40 días y noches de ayuno. Dios entrega 2 tablas de piedra escrita con 10 mandamientos, se las entrega a Moisés. Moisés las lleva, ¿verdad?, al pueblo. Por eso, primero 2 tablas, ¿verdad?, fue quebrantada, porque cuando Moisés llega a su pueblo, ya está corrompido total, adorando, ¿verdad?, bailando y sirviendo un ídolo de becerro, Azor, ¿verdad? Entonces, ídolo de Egipto, un becerro. Ya Moisés no puede llevar esa tabla de piedra, al final las quebró, ¿verdad? Si llevara esas 2 tablas de piedra con 10 mandamientos, todo pueblo de Israel puede morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la corrupción, ¿verdad?, es digno de ser castigado total. Por eso quiebra, ¿verdad?, primer tabla de piedra, y después Moisés preparando 2 tablas de piedra, llevando otra vez sobre el monte Sinaí, otra vez, ¿verdad?, y recibe 10 mandamientos y las lleva. Y final guarda en el arca de alianza final, ¿verdad? Hasta hoy se guarda ahí. Entonces, bíblicamente, exactamente habla, ¿verdad? Aquí dice, Gálatas capítulo 4, versículo 24, lo cual era una alegoría, y pues, estas mujeres, 2 mujeres, ¿verdad?, Agar y Sara, ¿verdad?, son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. Este es Agar. 25. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, dice, en Arabia. Monte Sinaí, no en península Sinaí, sino en Arabia. Entonces debería estar en Arabia. Por eso hoy en día, Arabia Saudita, ahí se encuentra monte Sinaí. Exactamente ahí, ¿verdad?, se encuentra muchas evidencias, mucha huella, donde pasaron pueblo de Israel. Hasta, ¿verdad?, cumbre de monte Sinaí, en Arabia. Se ve bien quemadita, ¿verdad? Y entonces, y cada cosa que Dios dice, eso es real, nada ficticia, nada mentira. Entonces, total, ¿verdad?, lo que ya está escrito en la Biblia a su debido tiempo se ha cumplido. Así se va a cumplir cada cosa también. Así nosotros ya, así formación del pueblo de Israel, ¿verdad?, en época de Moisés. Esa promesa ya se había dicho en época de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? En época de Jacob, 70 personas se inmigran de tierra de Canaán al Egipto, pasando 400 años, ¿verdad? 4 generaciones, época de Moisés. Moisés final dirigiendo con gran autoridad y poder, ¿verdad?, con 10 plagas que pegan al pueblo egipcio, ¿verdad?, destruyendo total, ¿verdad? Dios saca a su pueblo de Israel para plantar en tierra de Canaán. Por eso, por la época de Moisés, ellos llegan hasta río Jordán, ¿verdad? Y final con Moisés, con Josué, ¿verdad? Josué de primera generación de Éxodo, y otro que se llama Caleb. Solo 2 hombres, 2 espías que hablaron por fe ante todo el pueblo sobre tierra prometida de Dios. Pero otros 10 espías, ¿verdad?, hablaron mal contra Dios y también contra la tierra prometida de Dios, ¿verdad? Final, 10 espías y también primera generación de Éxodo termina muerta en desierto por 40 años, ¿verdad? Porque ellos con su incredulidad hablaron contra Dios, por su incredulidad no reciben la gracia de entrar en tierra de Canaán. Porque en la tierra de Canaán, por la fe uno puede entrar.
Sin fe no puede entrar. Josué y Caleb, ¿verdad? Por fe ellos tomaron esa promesa de Dios, ¿verdad? Aunque se encuentra el enemigo bien alto, bien grande, bien armados, ¿verdad? Pero nosotros, ya pueblo de Dios, Dios está con nosotros sí o sí. Si entramos, sí, venceremos nuestro enemigo y ganaremos final. Por fe, Josué y Caleb de primera generación y segunda generación, por la cual estaban preocupados tanto sus padres, sus madres y también todos sus abuelos que eran de primera generación, que ya están muerta total, ¿verdad? Y entra segunda generación y primera generación, cual solo Josué y Caleb entra en la tierra de Canaán, empiezan ellos a hacer guerra constantemente y vence. Josué final 110 años murió. Moisés con 120 años, solo mirando él, ¿verdad? La tierra de Canaán, murió antes de cruzar el río Jordán, ¿verdad? Y Josué sí, pero con 110 años él fallece. Después viene formación de tiempo de jueces, ¿verdad? Por 14 jueces. Hasta contar, ¿verdad? Y Samuel, profeta Samuel, ¿verdad? Contando como juez, 14 jueces se forman en tierra de Canaán, 360 años pasa, conquistando paso a paso, aún no completamente. Y final, ¿verdad? Se viene ya etapa de reyes, ¿verdad? Terminando, cerrando, pasando 360 años de jueces, primer rey Saúl, segundo rey David, época de David. El pueblo de Israel se levanta bien grandemente, altamente, hasta formar imperio hebreo, ¿verdad? Por 80 años se viene imperio hebreo, gobernando sobre Asiria, Egipto y Babilonia, y también todos los países que están alrededor del pueblo de Israel, ¿verdad? Dominándolo. Época de David, se cumple la palabra de Jehová con la cual Dios había dicho a Abraham, de dar tierra prometida, tierra de Canaán completamente, ¿verdad? En época de David se cumple mucho más, conquistar hasta todos los países que están alrededor de Israel, ¿verdad? Se forma ahí imperio Egipto. ¿Cuándo cae? Final de época de Salomón, quien levantó, ¿verdad? El templo de Jehová por 13 años, 7 años, ¿verdad? Y 13 años su palacio real. Por 20 años, ¿verdad? Templo de Jehová, lujosamente, hermosamente, grandemente. Y levanta, y su casa real, ¿verdad? Pero se inclina el corazón de Salomón hacia idolatría. Jehová Dios 2 veces manifiesta a Salomón. Sal, dice, sal de la idolatría, ¿verdad? Pero no hace caso. En el vejez de Salomón Dios promete, tu reino, tu imperio hebreo se va a dividir. Por eso se debilita, ¿verdad? Se forma en el territorio del norte de Israel, ¿verdad? Y territorio del sur, Judá. Se dividen, se debilita. Ahí se continúa, ¿verdad? Hasta 722, el año 722 a.C., ¿verdad? Israel del norte se conquista, se destruye total por Asiria. Y en el, ¿verdad? Sur, en Judá, donde se encuentra el templo de Jerusalén. En el año 586, ¿verdad? Ante Cristo se destruye el templo por tercera invasión de Nabucodonosor, quien es, ¿verdad? Fundador del imperio Babilonia, ¿sí? Imperio babilónico, ¿verdad? Es el que, formando el año 605 ante Cristo, ¿verdad? Poderosamente se levanta con tercera invasión, destruye el pueblo de Israel, parte de Judá, ¿verdad? Del sur, y destruyendo el templo de Jerusalén, el cual fue hecho por Salomón, ¿verdad? Se viene destrucción. Destrucción del templo significa destrucción del pueblo total de Israel. Así ellos, ¿verdad? Ya sufren caída, humillación total. Nosotros observando bien, ¿verdad? Parte de, ¿verdad? Éxodo. Empezando, ¿verdad? Observando y formación de pueblo de Israel y continuación de jueces. Por 14 jueces. Y después se viene, ¿verdad? Y 19 de reyes en Israel. Y también 20, ¿verdad? Reyes en Judá. Observando hasta finalidad.
hasta ser destruido total por otro imperio final, ¿verdad? Y realmente ahí se ve una igualdad. Cuando Dios levanta al pueblo de Israel bien altamente y poderosamente, cuando Dios destruye al pueblo de Israel, ahí se ve una igualdad totalmente. Y esa verdad, aprendizaje se va a aplicar hasta hoy en día. Mirando, ¿verdad?, comportamiento del pueblo de Israel se nota, ¿verdad?, en qué condición está. Esta condición de ser levantado o destruido. ¿Cuál es lo que podemos aprender por medio del pueblo de Israel, verdad? ¿Por qué primero, verdad, vamos a profundizar? ¿Por qué Dios eligió, verdad, ese pueblo llamado Israel? Como tomando a Abraham, primer pieza del pueblo de Israel, verdad? ¿Y por qué Dios eligió ese pueblo de Israel? Ahí nosotros podemos hablar de 4 razones por las cuales Dios eligió al pueblo de Israel, ¿verdad? Primer paso, primera razón es testigo de Jehová, ¿verdad? Como testigo de Jehová. Ustedes observando bien el pueblo de Israel, pueden ver, ¿verdad?, cómo ellos, testigos de Jehová, funcionan muy bien. Cuando se comporta bien, comporta mal, pero siempre Dios trabaja con ellos, ¿verdad? Época de David, con corazón bien humilde. David es gran, ¿verdad?, siervo de Dios, ¿verdad? Realmente por cualquier cuestión, cualquier cosa, él pregunta a Jehová. Jehová responde a él. Según, ¿verdad?, la respuesta y la revelación de Dios, Dios realmente, ¿verdad?, trabaja. Entonces David, según la palabra de Dios, siempre actúa con obediencia absolutamente. Por eso siempre él vence y vence y vence y vence. Aunque no conviene a él, pero según la promesa de Dios, él actúa con obediencia. Final él gana bien y vence bien contra sus enemigos. Por eso a donde quiera que Dios manda a David para que llevara a guerra, siempre él vence en guerra. ¿Por qué? Él hace caso a lo que Dios manda. Obediencia, bien marcada en la vida de David. ¿Por qué, verdad, en época de Salomón se cayó ese imperio israelí? Por la desobediencia de Salomón. Sí, él cayó en idolatría, porque él tomó 700, ¿verdad?, concubinas y 300 esposas que son, ¿verdad?, gentiles. Para mantener paz, ¿verdad?, para combinarse bien con otros países que están alrededor, ¿verdad? Entonces absorbiendo, ¿verdad?, hija de muchos reyes de diferentes países que están lejos y cerca. Entonces al final mantiene paz por su pensamiento humano, ¿verdad? Pero aparentemente se mantiene paz, pero al final él cae en idolatría, convencido por sus mujeres, que eran idólatras. Jehová Dios manifestó cara a cara, dijo 2 veces, sal de la idolatría. Al final Salomón no hace caso. Viene destrucción total. Por tu padre David, no te divido en tu tiempo, pero desde tu hijo Roboam, yo voy a dividir este país por 2 pedazos, ¿verdad? Por eso se viene división entre Israel y Judá. Y final 2 reinos, ¿verdad?, Israel y Judá, se destruyen por misma razón, por idolatría, ¿verdad? Por Asiria en el año 722 a.C., Israel del norte se destruye total. Y 585, el año 586, ¿verdad?, antecristo, se destruye por tercera invasión de Nabucodonosor, emperador babilónico. Al final se destruye el templo de Jerusalén total y se lleva en cautiverio todo el pueblo de Israel hasta Babilonia, esclavizado, ¿verdad?, por 70 años. Y después se recupera, ¿verdad?, bien destruido, bien humillado, bien quebrantado. Y se levanta nuevamente el templo de Jerusalén, ¿verdad?, época de Zorobabel, ¿verdad? Ahí se viene ya procedimiento del levantamiento del templo, recuperación. Otra vez se levanta su corazón, bien, ¿verdad?, altivo. Entonces, final, ¿verdad?, siempre ellos están humillados por 4 imperios. Ustedes leyendo y aprendiendo parte del libro, los libros de Daniel, pueden ver, ¿verdad?, levantamiento de 4 imperios. Primero Babilonia y Media Persia y Grecia, Roma. Siempre pueblo de Israel no salen de esclavitud, colonización por 4 imperios siempre. Eso significa pueblo de Israel aún no está bien arrepentido ante Dios, no está bien comportado todavía ante Dios, ¿verdad? Entonces aún está esclavizado en este punto. Y época de Roma, final Cristo nace, final, ¿verdad?
Pero en todo modo, ¿verdad? Observando bien y la historia de Israel, nosotros podemos ver cómo es Dios, cómo Dios trabaja, ¿verdad? Por eso muy bien funciona el pueblo de Israel, ¿verdad? Como testigo de Jehová. Como Isaías capítulo 43, verso 10 dice, ¿verdad? Vosotros sois mis testigos. Jehová toma a Israel como testigo de él. Así que Dios lo llama una vez y nunca abandona. Aunque se comporta mal, siempre funciona como testigo de Dios, siempre está cumpliéndose. Segunda razón de elección de Dios a Israel que fue. Y segunda razón era para escribir, ¿verdad? Escritura, la Santa Biblia. Por eso por 40 escritores judíos. En el Antiguo Testamento, profeta. En el Nuevo Testamento eran apóstoles, ¿verdad? Que son judíos. Por ello Dios escribe Santa Biblia completamente. Como dice Romanos capítulo 3, versos 1 y 2, ¿verdad? Están hablando sobre la escritura, por la cual Señor elige a un pueblo llamado Israel, ¿verdad? Por eso ustedes pueden ver un tercer, más bien, ¿verdad? Tercer, como cuarta parte de la Biblia hablan de Israel, desde Génesis hasta Malaquía, ¿verdad? Una gran cantidad está hablando historia de Israel. Y también profecía que se revela por medio de su pueblo, Israel, y profeta de Dios, ¿verdad? Que son judíos también. Pero, ¿verdad? Esa palabra que está escrita en el Antiguo Testamento aplica para todos nosotros. ¿Por qué? Ellos son primeros testigos. Esa palabra que fue escrita por los profetas y apóstoles de Dios, ¿verdad? Es para todo el mundo entero. El mensaje de Dios para todo el mundo entero, ¿verdad? Y tercera, ¿verdad? Razón que Dios eligió el pueblo de Israel era para dar matriz de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios ya prometió desde Abraham, más bien más antes, ¿verdad? Desde Adán, ¿verdad? Dios prometió de que Cristo iba a nacer como Cordero de Dios, con un cuerpo. Entonces, ¿verdad? Cristo necesita matriz, ¿verdad? De la cual Cristo se viene aquí al mundo para cumplir su misión, que es salvar al mundo, ¿verdad? Por eso, para ofrecer la matriz para la venida del Señor Jesucristo. Por eso, judío fue elegido también, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 5, en 9, ¿verdad? Verso 5. Están hablando sobre matriz, que es judío, que naciera Cristo con un cuerpo, ¿verdad? Y ya cuarta razón sería como ejemplo para todo el pueblo, todo el mundo entero, para todos los gentiles. Como dice 1 Corintios capítulo 10, verso 11, están hablando ahí sobre, ¿verdad? Judío, pueblo de Israel como ejemplo para todo el mundo entero. Por eso ya muchas veces, ¿verdad? Se llama Israel como primogénito. ¿Por qué? Primogénito significa primer hijo. El padre trata con su primogénito. Entonces se ve, ¿verdad? Cómo va a tratar el segundo con tercer hijo, cuarto hijo. ¿Por qué? Ahí, ¿verdad? Por primogénito se nota, ¿verdad? Sobre, ¿cómo se llama? Orientación y dirección de su educación a sus hijos. Entonces, por primer hijo se nota, segundo, tercer, cuarto, hasta todo último hijo se va a tratar así. Entonces Dios, por su tratamiento hacia su pueblo escogido llamado Israel, Dios muestra con qué medida, ¿verdad? Con qué, ¿verdad? Y idea va a tratar a los gentiles también. ¿Sí? Nosotros por eso aquí podemos ver bien marcada, con obediencia uno llega a la bendición total. Por la desobediencia termina, ¿verdad? Con la maldición final. Por la fe uno llega, ¿verdad? Sirviendo al Señor, agradando al Señor. Pero sin fe, incredulidad final, ¿verdad? Y realmente uno queda bien desechado ante Dios final. Con humildad totalmente uno puede ser bien aceptado, bien enseñado por Dios, pero por altivez uno queda destruido. Habla muy bien sobre idolatría también, ¿verdad? Por la idolatría pueblo de Israel quedan bien destruidos. Salomón fue desechado en este punto, ¿verdad? Por su idolatría. Él pierde ya imperio hebreo. Esa potencia se apagó. ¿Por qué? Por la idolatría caía. Oía otra voz de otros dioses que no son Dios verdadero, ¿verdad? Por eso nosotros en nuestra vida también tenemos que chequear muy bien. Hoy en día, ¿cuál es el problema? Mucha gente aparentemente son creyentes, congregantes, predicadores, pastores y directores, y también muchos, en verdad, y fundan mucha iglesia también. Realmente, cuidadosamente, realmente debería tratar muy bien, porque mucha gente predica según su idea, según su manera, según su doctrina, según su, ¿verdad?, parecer.
sin basarse su enseñanza en la Biblia, entonces viene gran peligro. Eso significa, ¿verdad? Uno enseña según su corazón, no corazón de Dios. Enseña según su parecer, no según la revelación de Dios. Enseña según su doctrina inventada por su idea, no según la verdad tal como está escrita en la Biblia, ¿verdad? Porque Dios nunca se muda ni un punto, ¿verdad? Según su palabra. Tal como está escrito en la Biblia, tal como el Señor había revelado, ¿verdad? Su palabra a su siervo, Dios siempre trabaja y cumple. ¿Cuántas veces está escrito en la Biblia? Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, 3800 veces. En el libro, ¿verdad? Y Amós, ¿verdad? Capítulo 3, verso 7 dice, Dios no hace ninguna obra, antes que muestre su secreto a su siervo profeta, dice. Dios, ¿verdad? Antes que haga nada obra, ¿verdad? Siempre primero muestra su secreto a su siervo profeta. Esa manifestación de Dios, esa profecía nunca, jamás, ¿verdad? Se desvía. Tal como Dios se revela a su siervo profeta, ¿verdad? Y Dios trabaja. Así que no muda, no se muda ni un tilde ni un punto. Pero hoy en día mucha gente me dice, y yo profetizo, dice. Más bien no profetizo, sino está adivinando. Yo soy profeta, yo soy siervo de Dios, Dios me revela todo, dice, pero su palabra nunca se cumple. Mentiroso. Está engañando a la gente, ¿verdad? La profecía en la cual, ¿verdad? Señor revela su detalle secreto a su siervo. Ni un tilde ni un punto cae. Así la probabilidad de cumplimiento de la promesa de Dios es 100%. 99.9% no suficiente. Por ejemplo, el sol, ¿verdad? Siempre se levanta, ¿verdad? La mañana de oeste hacia... De este sale a oeste cae, ¿verdad? En un día, supongamos, Dios falla, el sol, ¿verdad? Se cae. Ya como demasiado pesado el sol, supongamos, ¿verdad? Se cae a la tierra. Porque Dios no puede sostener el sol tan pesado. O la tierra tan pesada. Se pegan con el sol. ¿Qué pasa? Se queman todos, se mueren todos que viven aquí en la tierra. Muchos científicos hoy en día dice, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene la tierra? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene la tierra? Edad de la tierra. 4.500 billones de años. ¿Qué significa eso? 4.500 billones vueltas según orbita de la tierra alrededor del sol, según orbita de gira, ¿verdad? Nunca falló. Si hubiera fallado una órbita, en un año, fallando esa órbita se acercó al sol, ya la tierra convertida en fuego total. Nadie puede vivir, ni un ser humano ni animal. Hasta mínima bacteria debería ser quemada, ¿verdad? No puede existir ahora nada habitado aquí en la tierra. ¿Qué significa? 4.500 millones de vueltas según órbita de la tierra alrededor del sol, según su como órbita giratoria, ¿verdad? Nunca se falló. 100% perfecto se mantiene. Por eso ustedes y yo estamos aquí con vida. Así la profecía, ¿verdad? Profecía de Dios que está escrita en la Biblia 3.800 veces debe cumplirse. Por eso hoy en día mucha gente, ¿verdad? Están equivocados, ¿verdad? A nivel de profecía. Tal fulano es profeta, pero dice una cosa, se nota que está pateando. 50% de probabilidad uno miente. No vale nada esto. Eso se llama mentira, ¿verdad? La palabra de Dios nunca miente. Por eso ya nosotros ya observando, ¿verdad? Israel, ahí se nota cómo es Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios cumple su promesa. Realmente, ¿verdad? Pueblo de Israel, ¿verdad? Y bien engañado época de Roma, encontrando con Jesucristo, maltrataron total. Como dice, ¿verdad? San Juan capítulo 6, yo vengo en el nombre de mi Padre, pero vosotros no me recibéis. Pero viene otro, lo recibiréis. ¿De qué está hablando? Cristo no fue aceptado por los judíos, pero cuando venga anticristo, muy bien aceptado va a ser. Por eso hoy en día están haciendo fiesta de ¿verdad? Y rabinos, hebreos, todos los judíos están bien contentos, porque ya entre ellos ya están hablando, ya está, dice, ¿quién está? Anticristo. Mesías según ellos, ¿verdad? Está ya aquí, dice. Huele, sí, realmente huele muy feo, Como dice Daniel capítulo 11, ¿verdad? Este anticristo, ¿verdad? Rechaza
¿verdad? Al Dios de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y rechaza amor de las mujeres, dice. ¿Dónde? Daniel capítulo 11 está hablando sobre este tema. Ahí se nota, ¿verdad? Se huele qué característica va a llevar ese anticristo. Primero, anticristo va a ser judío, ¿verdad? Según linaje o tribu Judá, puro israelita, ¿verdad? Cuando ellos ya regresan a su tierra en 1948, ¿verdad? El día 14 de mayo, en el año 1948, ¿verdad? Ya fue, ¿verdad? Ya restaurado como Estado israelí. De aquel tiempo hasta hoy, ¿verdad? Pasa 72 años. Israel se hizo potente país, fuerte país. Ellos, ¿verdad? Manejan, ¿verdad? La economía del mundo en monopolio. En menor, ¿verdad? Una minoría de judíos, ¿verdad? Maneja economía total del mundo. Pero poderoso. Dios había dicho que iba a ser, ¿verdad? Está cumplida total. Pero muy bien aceptado. Pero va a negar, dice, al padre de su, ¿verdad? El Dios de su padre, ¿verdad? ¿Cuál? Padre de Abraham, Isaac, Jacob. Padre de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cuál? ¿Qué tipo de padre? Padre de la promesa. Padre de la palabra. Padre de, ¿verdad? De cumplimiento según toda su profecía, ¿verdad? Entonces ese anticristo va a negar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque eres, ¿verdad? Creyente en otro Dios. Y finalmente, Él va a ser solo el único Dios, sentado en el templo de Jerusalén, dice, ¿verdad? Pues ahora los judíos están procurando tantísimo para levantar el pueblo de Israel, su templo de Jerusalén. Cambiar, ¿verdad? Nombre no importa. Cambiar, ¿verdad? Nombre como nombre de Jerusalén, como templo de la paz, no importa. Pero si al final ellos levantan, ¿dónde estaban, verdad? ¿Dónde estaba el templo de Jerusalén? Ellos se reedifican. Puede ser a la par de mezquita, que está puesta ahora, ¿verdad? Puede ser a la par. Hoy en día ya los judíos, ¿verdad? Arqueólogos, se están descubriendo, ¿verdad? Esa mezquita que están puesta ahí. Se escapan, dice, fuera donde está lugar santísimo, en el templo. Entonces pueden quedarse esto, a la par puede levantar su templo de la paz. Ahí se va a sentar anticristo final, ¿verdad? Diciendo que eres el único Dios a quien servir al mundo. Así que totalmente diferente a Abraham, Isaac, Jacob. Y rechaza amor de mujeres. Debería ser homosexual también pareciera, ¿verdad? Aunque no hacen caso de amor de mujer. Entonces, y como huele, ¿verdad? Como homosexual. Hoy en día por eso ya se viene una reformación total, rarísima, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? Como ya adaptar, ¿verdad? Ya como generología, ¿verdad? Y realmente están pasando muchas, ¿verdad? Y multiplicación de género. 2, 4, 8, 16, 32, 40 y 64 se multiplica demasiado día con día. Entonces eso se permite. ¿Por qué? Detrás, el que domina estado de sombra, ¿verdad? Así es. Hasta gobernar, ¿verdad? Gobernador de algún país también homosexual se hace. Anteriormente, hace como 30, 40 años atrás, ¿verdad? Sí, para ser empleado de ONU no puede ser homosexual ni lesbiana. Pero hoy en día sí, es bienvenido también, ¿verdad? Y se viene el mundo transformándose. Porque por uno que tiene autoridad sobre economía del mundo, ¿verdad? Sobre política también, entonces maneja eso, entonces se viene ya cambio de régimen y sistema del mundo total también, ¿verdad? Y entonces ahora, ¿verdad? Y actualmente 2020, pueblo de Israel, ¿en qué condiciones está? Ahora bien establecido, bien levantado. 6 millones de judíos están en su territorio ahora, ¿verdad? Otros 6 millones de judíos están en los Estados Unidos, pero ellos manejan realmente el cerebro de los Estados Unidos, ¿verdad? Y también otros 6 millones de habitantes de judíos están fuera de Israel y los Estados Unidos. Es parecido para todas las naciones. En totalidad, ¿cuántos judíos? 18 millones de judíos, ¿verdad? En época de Roma, ¿verdad? Debe haber asesinado a Cristo. Cristo final, por ser asesinado por su pueblo Israel, ¿verdad? Cristo cumplió su misión, que es salvar al mundo entero. Eso era un secreto tan grande también, ¿verdad? Diablo no captó. Si matara a Cristo, eliminar a Cristo, él pensó que iba a ser
ya conquistador del mundo entero, porque ya Cristo fue eliminado. Pero el diablo, ¿verdad?, no entendió sobre la resurrección de Cristo. Y muere y se resucita. ¿Por qué muere? ¿Sí? ¿Por qué? Según verdad y apariencia, por la rebeldía del judío, Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel más bien pidieron a Poncio Pilato diciendo que matar a Cristo, porque nosotros no tenemos la ley para matar a alguien. Pero tú, gobernador, los romanos, enviado aquí en tu colonia, Israel, tú tienes autoridad y poder para matar a alguien. Entonces, mátalo, dice. Crucifícalo, dice. Más bien Poncio Pilato tenía ganas de a Cristo soltarlo, liberarlo, porque no pudo encontrar ninguna maldad para condenarlo. Hasta crucificar mucho menos. Pero al final, ¿verdad? Pueblo escogido de Dios, pueblo de Israel, dice que no. Si usted suelta a ese hombre que es el rey de los judíos, tú eres traidor contra César. Ya hay trampa total. Con su astucia trampa a Poncio Pilato, ¿verdad? Poncio Pilato, ¿quién es? Gobernador de colonia Israel, ¿verdad? Enviado de César, enviado de Roma. Entonces él, ¿verdad?, acepta a otro rey llamado rey de los judíos, ¿verdad? Entonces significa el traidor contra César. Entonces, atrampado por los judíos, ¿verdad? Final lavando su mano en agua y entrega a Cristo en la mano de los judíos, final, ¿verdad? Final Cristo llegando sobre el monte Calvario. Crucificado a la par de dos malhechores, Cristo muere en la cruz. Final, ¿verdad? Muriéndose, asesinado injustamente con cartel de, ¿verdad?, nombre de su pecado, que es rey de los judíos. En tres idiomas, ¿verdad? En hebreo y en romanos, en griego está escrito. Rey de los judíos, aquí muere, ¿verdad? Eso era nombre del pecado con que Cristo muere crucificado en la cruz. Diablo contento, porque ya matando a él, ya elimina a él, ¿verdad? Entonces él puede mantener su imperio constantemente. Pero Cristo se resucitó. La resurrección es justificación para todos nosotros. La Biblia dice, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Por nuestro pecado, por nuestras transgresiones, ¿verdad? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, su Hijo Jesús, Cordero de Dios, que cargó en él pecado de todos nosotros. Cristo, ¿verdad?, para cumplir esa misión que está escrito en Isaías capítulo 53, versos 5 y 6. Y también su propósito con que nació en el mundo era esto también, como dice San Mateo 1, verso 21, y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino para salvar al mundo de sus pecados. San Juan capítulo 3, verso 16 dice, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino con amor a salvar al mundo, ¿verdad? Todo aquel que cree, no a los que escogido dice, sino al mundo entero. Ese amplio, ¿verdad? Total al mundo entero, ¿verdad? Todo aquel, todo israelita no. Todos los escogidos no, todos los que están predestinados no, todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. Así que el amor de Dios sin límite está ampliado para todo el mundo entero, sea quien sea, todo por fe puede ser salvo. ¿Dónde fue cumplido ese propósito, esa misión con la cual Cristo nace en el mundo? En la cruz, asesinado por los judíos, ¿verdad? Diablo manipuló el corazón de los judíos para que lo matara a Cristo. Al final Cristo murió por el pueblo de Israel crucificado. Pero en el mismo tiempo Dios cumple su misión tan hermosa y bonita y linda. Salvar al mundo entero por la muerte de Cristo Jesús. Meditando esa parte, de verdad, se nota la profundidad de la sabiduría de Dios. Nadie alcanzaría esa sabiduría perfecta. Una sabiduría tan profunda, nadie imitaría. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero, ¿verdad? Cristo, aunque cumple por toda esa rebeldía y maldad de asesinato del pueblo de Israel, Él muriéndose cumple la salvación para todos nosotros. Pero a nivel de comportamiento de ellos está fatal.
¿Cómo puede ser, verdad? Pueblo escogido de Dios, tan amado de Dios, ¿cómo puede matar a Mesías, hijo de Dios? ¿Cómo? Por eso al final, ¿verdad? Cristo muere en el año 34 crucificado y resucitado, al final subió al cielo. Y Cristo, como había dicho, ¿verdad? Cuando Cristo estaba yendo, llevando la cruz hacia el Monte Calvario para ser crucificado, hijas de Jerusalén lloraba y lloraba y lloraba, haciendo fila, siguiendo a Cristo, ¿verdad? Multitud de mujeres, hija de Jerusalén. Cristo llamando a ella, viéndola, que dice: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos, dice. Porque Cristo ya vio, ¿verdad?, la retribución que va a venir en el futuro, por su rebeldía, por su altivez, por su maldad y por su incredulidad y idolatría total. En esa época, ¿verdad?, ¿qué es lo que manejaba su mente y corazón? Corazón de judíos. Palabra de hombre, doctrina de hombre, tradición de ancianos, ¿verdad? Enseñanza tan torcida de sacerdote y anciano, líder de judíos. Esa época, ¿verdad?, hasta, ¿verdad?, un fariseo, más bien un principal de los fariseos, el cual se llama Nicodemo, ¿verdad?, se acerca a Cristo de noche para contar a Cristo sobre su sed que tiene, confusión que él tiene, más bien, ¿verdad? Por eso, San Juan capítulo 3, verso 2, que dice: nadie puede hacer esa señal si no hubiera venido de Dios, ¿verdad? Así que tú vienes un maestro de Dios, ¿verdad? Porque hace una cantidad de señales que nadie puede hacer, sino por Dios, ¿verdad? Únicamente. Jesucristo viendo, ¿verdad?, fondo de corazón de Nicodemo. Nicodemo significa Nico, excelente, temo, hombre. En hebreo, ¿verdad?, excelente hombre. A él el Señor dijo. Así que líder de líderes de judíos. De cierto te digo que el que no nacer de agua, no, de cierto te digo, el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú eres ciego. Así dice. Líder de líderes de judíos es ciego. ¿Qué significa? Todos los judíos están en oscuridad total, ¿verdad? Así estaba la situación espiritual de los judíos. Cegado, engañado por su propio pensamiento, idea y parecer, doctrina falsa. Hoy en día muy parecido a esa época de sociedad judía, esa época, ¿verdad? Muy parecido. Hay muchos que predican, hay muchos que hablan, muchos que enseñan, muchos que en verdad sirven al Señor y gritan y hacen milagros, señales, prodigios, y también y lenguas, según ellos, ¿verdad? Están haciendo milagros, sanaciones, están haciendo, según ellos, profetizando, que es ya adivinación. Muchos hoy en día, según ellos, ¿verdad?, pastores, pero son magos y adivinos que están metidos hoy en día en iglesia falsa de todo el mundo entero. Muy parecida a la época de sociedad judía, esa época. Hasta matar a Cristo, ellos no se dan cuenta qué es lo que está haciendo. Por eso Cristo, mirando a ellos y su futuro: no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. En el año 70 esa palabra, tal como Cristo dijo, se cumplió, ¿verdad? Se viene invasión de parte de Tito general, ¿verdad?, con 80,000 soldados romanos bien armados, ¿verdad?, llegando a Jerusalén, destruye total. Un hombre judío llamado, siendo historiador, ¿verdad?, llamado Josephus, él está contando en su libro de historia de guerra de Judea. Cuenta, ¿verdad? Primera invasión, se desarmó. Porque Cristo había dicho, ¿verdad?, cuando veáis que rodea esta ciudad de Jerusalén por los ejércitos, escapáis, dice. Así, por primera invasión de Tito con sus soldados, ¿verdad?, y se desarma primero, para dar la ocasión a uno que creyeron en esa palabra que escaparan. Por eso Cristo dio tiempo. Segunda invasión, ya sólidamente. Pasa 4 meses sellado ciudad Jerusalén. Nadie puede salir ni entrar. Todos que están adentro de la ciudad, ¿verdad?, Jerusalén. Ya no puede sembrar ni cosechar, no puede vender, no puede comprar nada. ¿Cómo va a pasar? Hambruna total. Mueren, ¿verdad?, de hambruna. Por eso ahí llegan, ¿verdad?, hasta colmo de matar a su propio hijo. Muchas mujeres matan a su bebé y comen la carne de su hijo, que nacen de su vientre. Como había dicho, ¿verdad?, por la boca de Moisés, Deuteronomio capítulo 28, esa palabra tal como está escrito se cumple, ¿verdad?
comerán la carne de vuestros hijos e hijas, dice, que nacen de vuestro vientre, dice, ¿verdad? Porque ellos por su maldad, por su altivez contra Dios, ¿verdad? Final ellos y caen, una, ¿verdad? Retribución total. Y final, judíos quedan asesinados. Por esa guerra de Judea, ¿verdad? En el año 70, más de 1 millón de judíos, ¿verdad? De repente mueren. Y los que escapan se traen, ¿verdad? En patio donde gritaron ellos ante Poncio Pilato que mataran a Cristo crucificándolo, ¿verdad? Ellos mismos fueron crucificados. Diariamente 500, ¿verdad? Y 400 personas judías, ¿verdad? Fueron crucificados en el patio donde ellos gritaron ante Poncio Pilato que mataran a Cristo crucificándolo. Por eso ellos mismos, mujer y hombre, fueron colgados, crucificados sobre la, ¿verdad? Cruz y fueron muertos de una forma terrible. Y de fe que, ¿verdad? Y los que son sobrevividos, ¿verdad? Sobrevivientes, ellos se llevan en cautivo en Roma. Por eso ese esclavo judío levantaron Coliseo, ¿verdad? Donde murieron muchos cristianos también, ¿verdad? Haciendo y también como un espectáculo de matanza de cristianos, ¿verdad? Y ante los ojos de romanos. Pero al final ellos con gran denuedo y gran coraje mueren con paz y gozo y mueren. Muchos romanos fueron predicados por su forma de muerte, con gran coraje, con gran gozo y alegría y paz. Muriendo quemados, muriendo, ¿verdad? ¿Verdad? Comido por animales y rapaces, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Fierro, ¿verdad? Entonces, y final ellos, ¿verdad? Predicaron con su vida, con su solidez, con su paz también, ¿verdad? Muchos romanos fueron también predicados y fueron convertidos también, ¿verdad? Y otra parte que se escapan y algunos judíos, ¿verdad? Ellos expanden toda parte. Eso se llama diáspora, ¿verdad? En el año 70 se promesa diáspora, judío desarmado, expulsado fuera de su propio territorio israelí. Ya entonces hay tapado pozos y se arranca todo, ¿verdad? Árboles frutales. Se convirtió esa tierra donde fluye leche y miel. Se convierte en desierto total. En el año 70. Fue destruido de una forma total. Debe haber asesinado ellos a Cristo, ¿verdad? Una destrucción total fue caída en la tierra de Israel, ¿verdad? Por eso desde aquel tiempo ellos ni tienen derecho de vivir en su propio territorio. Y esparcido toda parte del mundo. Pero la Biblia es interesante, ¿verdad? Con respecto a Israel. Señor nunca dicen que desaparecerá, desarmará. Ya nunca más volverá en su país, nunca dice. Más bien el Señor dice al revés, volverá a su tierra, ¿verdad? Ellos se va a formar otra vez nación fuerte. Y, ¿verdad? Jehová Dios mostrando una visión ante ojo de, ¿verdad? Ezequiel. Una visión de hueso seco. ¿Verdad? ¿Vivirá ese hueso seco? Ezequiel contestó, Ezequiel capítulo 37, ¿verdad? Jehová tú sabes. Jehová Dios que dice, profetiza. Entonces empieza a profetizar Ezequiel hacia hueso seco y se une, se forma el hueso y hueso se conectan y se nacen carne y piel y se hace, ¿verdad? Cuerpo total ya completo. Entonces otra vez profetiza por su espíritu. Entonces el espíritu vuelve a ellos y se levanta, ¿verdad? Como ejército de Jehová. Este hueso son casa de Israel, dice. Usted sabe, ¿verdad? En Segunda Guerra Mundial, cuántos judíos murieron asesinados en Auschwitz y en otro, ¿verdad? Campo de concentraciones que estaba en, ¿verdad? En Polonia y también, ¿verdad? En algunos otros países. 6 millones de judíos solamente. Entre, ¿verdad? Como 34 millones de europeos murieron, ¿verdad? 6 millones de judíos, solo por judíos murieron en esa época. Ya ellos perdieron total esperanza. Iniciando, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial en el año 1939, terminando 1945, ¿verdad? Por 6 años durando y se quedan así. 6 millones de habitantes judíos murieron y total 34 millones europeos, ¿verdad? Quedan muertos. Pero qué raro, ¿verdad? Pasando apenas 3 años. 1948, pueblo de Israel se levantó como Estado israelí. Todo el mundo reconoce, ¿verdad? Nació Israel, nació Estado Israel. ¿Verdad? Por primera, ¿verdad?
y ministro, primer ministro de Israel, ¿verdad? En Tel Aviv, ¿verdad? Segunda ciudad de Israel, ciudad costanera, ¿verdad? Ahí viene declaración de independencia del pueblo de Israel, exactamente el día 14 de mayo, en el año 1948. Y se viene el día siguiente, el día 15 de mayo, en el año 1948, ¿verdad? Se viene guerra entre Israel y Liga Árabe. Liga Árabe mucho más potente militarmente, ¿verdad? Mucho más habitante, mucho más poblado, ¿verdad? Mucho más arma. Pero siempre guerra Israel vence, porque ahora Dios apoya a Israel. La Biblia dice, cuando el pueblo de Israel vuelve a su tierra, ¿cómo va a volver? A pie no se puede. Época de Moisés a pie, época de Zorobabel a pie, el pueblo de Israel vuelven de Egipto a su tierra y Babilonia, ¿verdad? Después de haber pasado 70 años de cautiverio, ¿verdad? Ellos salen de imperio babilónico, ¿verdad? Salen a pie siempre. Pero en este caso, último éxodo. Pueblo de Israel vuelve a su tierra volando, dice. ¿Dónde dice? Isaías capítulo 60, versículo 8. Isaías mismo viendo esa panorama quedó bien impactadísimo, ¿verdad? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y palomas como palomas a sus ventanas? Así dice. Ese día Isaías, por la revelación de Dios, vio lleno de aviones en los cuales vuelven pueblo de Israel, ¿verdad? Volando como nubes, como palomas. Tal como, ¿verdad? Isaías capítulo 60, verso 8, está escrito, se ha cumplido en el año 14 de mayo y de 1948. Pueblo de Israel vuelve volando. Y segunda manera, verso 9, Isaías 60 dice, ¿verdad? Sobre naves. Las naves de Tarsis están esperando desde el principio para llevar a portar que a los hijos de Israel, dice, ¿verdad? Según esa palabra, por mar, por medio del Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, y ahí se viene por nave, por pie nadie. Por las naves y por aviones vuelven el pueblo de Israel a su tierra. Ni un tilde ni un punto cae de la palabra de Cristo. Sí o sí se cumple a su debido tiempo. Terrible. Miquea dice capítulo 4, ¿verdad? Miquea, ¿verdad? Miquea. Capítulo 4, versículo 7, están contando algo también terrible, ¿verdad? Señor llama al pueblo de Israel. ¿Cómo llama? Ellos son, ¿verdad? Cojo, dice. Cojo. Interesante esa expresión de Jehová, ¿verdad? Cojo. Este cojo, dice. Por este cojo, dice, ¿verdad? Yo haré gran nación, poderosa nación, dice, ¿verdad? Final, pueblo de Israel es cojo. ¿En qué sentido cojo? Ellos creen en el Antiguo Testamento, sí creen, pero en el Nuevo Testamento siguen rechazando. Cuando yo, ¿verdad? Viví en Argentina, ¿verdad? Encontrando muchos judíos viviendo en zona judía, zona comercial, yo viví esa época. Frente de mi casa estaba, ¿verdad? Una sinagoga. Siempre tenía contacto con judíos. Pregunté a muchos judíos, ¿verdad? ¿Qué parece para usted Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? Siempre ellos me contestan igual. Un profeta, pero enloquecido. Nuestros padres lo mataron crucificando. Ellos memorizan muy bien. Jesucristo, aún para el judío, ¿verdad? ¿Quién es? Un profeta enloquecido, diciendo que era hijo de Dios. Aún no acepta a Cristo ellos como hijo de Dios, ¿verdad? Un profeta enloquecido, un profeta loco, diciendo que él era hijo de Dios. Por eso nuestros padres lo mataron, dice. Siguen así. Aún todavía está así, ¿verdad? Por eso el Señor llama a ellos, ¿verdad? Como dice en Miquea capítulo 4, verso 6, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, por casi 1900 años, ¿verdad? Sacándolo fuera de su tierra, hasta 4 imperios, ¿verdad? Sumando 600 Dios estaba afligiendo a pueblo de Israel, ¿verdad? Y llevando 4 imperios para que colonizaran a ellos, ¿verdad? Y se te pondré en la coja como remanente. Remanente, ahora estamos ya de época de remanente de Israel. Y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sinaí.
desde ahora y para siempre. Por eso Jehová Dios llama a Israel cojo. Esa nación coja. Porque ellos creen en el Antiguo Testamento, no creen en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Por eso Dios los llama cojo o coja. Pero Dios hace potente, dice, ¿verdad? Por eso ahora, Miqueas capítulo 5, versículo 7, 8, también algo interesante dice, el remanente de Jacob. Esta época actual, nosotros 2020, se incluye en esto, ¿verdad? El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos gentiles, ¿verdad? Como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombre. Así mismo el remanente de Jacob será entre las naciones de los gentiles, ¿verdad? En medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las mandas de las ovejas. Manada de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebataré, no hay quien escape, dice. Aquí están hablando, ¿verdad?, sobre el remanente de Jacob, que va a ser bien fuerte. Como en el principio se andaban ellos como oveja descarriada, bien pisoteada por todas las naciones, ahora como leoncillo, ¿verdad? Como león, ¿verdad? Ellos para actuar en el tiempo del remanente de Jacob. Ahí están hablando sobre nuevo orden mundial. Están hablando, ¿verdad?, régimen, ¿verdad?, mundial que se transforma hoy en día. Pero hoy en día estamos pasando la pandemia. Al terminar la pandemia se va a venir nuevo régimen. Bien aplicado, ¿verdad?, sistema de nuevo orden mundial. Sistema de anticristo. Sistema de estado de sombra, ¿verdad?, se va a aplicar. Por eso hoy en día ustedes pueden ver chip, mini chip, implantación de chip. Y, ¿verdad?, Unión de Europea, y también están hablando, ¿verdad?, hoy en día Illuminati, masonería, y también ONU, un montón de organizaciones mundiales están bien sujetos, ¿verdad?, ese régimen de orden mundial, nuevo orden mundial, ¿verdad? Este detalle, y quisiera compartirlo, hablando, ¿verdad?, señales del final del tiempo, y también cada detalle, y también apostasía, y ecumenismo, del cual está hablando la Biblia también, cómo está cumpliéndose hoy en día al pie de letra. Mostrando cada este detalle quisiera hablar, ¿verdad? El lunes que viene, ¿verdad? Por eso hoy es el tercer día del seminario bíblico de evangelización, ¿verdad? Entonces, en cuarto día sería el lunes, ¿verdad? A las 7 voy a compartir sobre esa formación de nuevo orden mundial. Y también sobre cada detalle de, ¿verdad?, régimen de que ellos llevan final, ¿verdad? Y cuál es su base. Y también cuál es su idea. Cuál es su crianza. Y cuál es, ¿verdad?, creencia, ¿verdad? Cuál es su idea y su fin. Cada cosa la Biblia habla. Cuál es su método con que maneja el mundo entero, ¿verdad?, en su dominio, ¿verdad? ¿Cómo va a ser anticristo? ¿Cuál característica? ¿Cómo va a ser manifestación? Cada cosa. Y es esta época, ¿verdad?, cómo va a funcionar mucha iglesia falsa y cómo va a ser iglesia verdadera, ¿verdad? Y cada detalle, vamos a hablar. ¿Sí? Pero al final, ¿verdad?, hablando ya, concluyendo hoy, y realmente Israel, por 4 razones fue elegido testigo de Jehová, para escritores, ¿verdad?, de la Biblia, tercero, para dar matriz de la venida de Cristo, y cuarto, como ejemplo de todos los gentiles. Perfectamente funciona. Aunque Israel, ¿verdad?, sigue rebelde, pero como reloj de Dios siempre funciona, ¿verdad? Jeremías Ezequiel capítulo 34 dice, aún ellos, ¿verdad?, no creen en Cristo, pero el Señor lo levanta, no por ellos, sino por el nombre de Jehová profanado, en el medio de las naciones en las cuales ellos estaban destruidos, humillados, ¿verdad? Muchos gentiles hoy en día dicen, ¿verdad?, que Dios está muerto. Por ver Israel que está tan maltratado y tan, ¿verdad?, exterminándose, ¿verdad? Pero Dios no hace nada. Entonces Dios está muerto. Mucha gente hablaba mal contra Dios por el pueblo de Israel que está maltratado. Hasta, ¿verdad?, ya total, ¿verdad?, y eliminar al pueblo de Israel, ¿verdad?, del mundo. La gente pensaba. Pero palabra de Dios
siempre se cumple al pie de letra, ¿verdad? Por eso, y observando Israel, por medio de la palabra de Dios se nota cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Suficiente, pueblo de Israel, para ser testigo de Jehová en este punto, para enseñar como ejemplo. Muchas cosas nos habla, ¿verdad? Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, ¿verdad? Y lunes, ¿verdad? El lunes, y entonces lunes que viene vamos a profundizar con bien detalle de hoy en día aplicando la Biblia, como cumple cada cosa tal está escrita en la Biblia hoy en día, ¿verdad? Y vamos a hablar bien ampliamente también. Sí, hoy hasta aquí compartamos.